Con frecuencia podemos decir mucho más con unos pocos gestos que con las palabras de media hora de conversación. En este vídeo vamos a analizar algunas claves de la primera entrevista que le hacen a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. ¿Te interesa? Pues vamos a por ello. Hola, mi nombre es Pau Rodrigo y soy analista de conducta especializado en comportamiento no verbal. Y antes de comenzar tengo que hacerte este pequeño disclaimer, darte este pequeño aviso que consiste en que este no es un vídeo de análisis político. No estamos analizando ni la política ni la ideología de nadie, simplemente nos vamos a fijar en algunas claves del comportamiento no verbal de Pedro Sánchez y aquello que podemos extraer de información mucho más allá de sus propias palabras. Bien, aquí vemos una de las primeras imágenes de la entrevista y nos encontramos con Pedro Sánchez en una postura que vamos a ver durante bastante tiempo a lo largo de la conversación que va a tener con los periodistas. Vamos a fijarnos en primer lugar en la parte de abajo, en las piernas. Vemos que Pedro Sánchez tiene una de las piernas un tanto retraídas hacia adentro, hacia debajo de la silla. Esta es una postura que podemos ver a veces cuando una persona está incómoda o está nerviosa o está inquieta, viviendo una situación en la que no tiene todo el control que le gustaría. Este puede ser precisamente este caso. Vemos también que Pedro Sánchez es una persona que últimamente no ha disfrutado mucho precisamente respondiendo a las preguntas, ya sea de la oposición, ya sea de los periodistas. Recordemos que en las últimas ruedas de prensa Pedro Sánchez ha prohibido las preguntas. Y bueno, finalmente se encuentra con las preguntas de estos periodistas. Lógicamente se va a encontrar con preguntas un tanto controvertidas y eso es posible que alimente su situación de inquietud, de inseguridad o por lo menos de incomodidad. Es lógico que en ocasiones haya preguntas inevitables que a Pedro Sánchez no le gusten nada, pero obviamente se ha preparado para ellas a nivel cognitivo, se ha preparado el contenido que tiene que responder. De hecho, si os fijáis en toda la entrevista, todo suena mucho a discurso preparado, no es muy espontáneo, es todo muy trabajado, como demasiado guionizado. Bien, lo que no está tan guionizado son las emociones y la expresión de las mismas. Así que vamos a ver ahora cómo reacciona Pedro Sánchez cuando le hablan de un punto un tanto controvertido como es la cuestión de la independencia catalana y la situación de Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a verlo. Usted gobierna gracias a la abstención de Esquerra en la sesión de investidura. No sé si le preocupa que esa formación política no haya abandonado la vía unilateral. De hecho, hace 2 días en una entrevista a Oriol Junqueras. Bien, imagino que os habéis fijado que ya habéis visto cómo ha reaccionado Pedro Sánchez cuando le han realizado la pregunta. Fijaros en el cambio de pies, en cómo ha vuelto a retraer una de las dos piernas, cambiando la postura, que puede ser lógicamente por comodidad, pero justamente lo ha hecho en el momento en el que le han realizado esa pregunta. Y no solo eso, fijaros en algo más. Abstención de Esquerra en la sesión de investidura. No sé si le preocupa que esa formación política no haya abandonado. Aquí levemente vemos cómo cruza un pelín los dedos, empieza ese gesto de cruzar los dedos, que no lo hemos visto bien por el cambio de plano, y también que se echa un poco hacia atrás, retrayendo los hombros hacia el respaldo. Abstención de Esquerra en la sesión de investidura. No sé si le preocupa que esa formación política... Cuando alguien hace un gesto de este estilo, es en parte porque está tratando de alejarse de aquello que le están preguntando. Inconscientemente nos acercamos a lo que nos gusta y nos alejamos de lo que no nos gusta. Aquí estamos viendo cómo Pedro Sánchez le están planteando una cuestión que él prefería evitar y que no le gusta en absoluto. Y siguiendo con la crisis de Cataluña, vamos a ver cómo reacciona Sánchez ante la siguiente pregunta. Hasta hace poco usted no le cogía el teléfono al señor Torra y una inhabilitación pendiente por parte del Tribunal Supremo que pone en riesgo ese puesto de presidente de la Generalitat. Ahora se va a reunir, nos ha dicho que la primera semana de febrero, eso sería incluso antes de la mesa de negociación. ¿Qué ha cambiado en estos tiempos? Bueno, lo que ha cambiado son varias cosas. La primera... Bien, hemos visto aquí algunos puntos interesantes para ver cómo se siente el Pedro Sánchez. Bien, aquí vemos que el presidente mantiene esa postura parecida a la del comienzo, que es retrayendo la pierna hacia la parte de debajo del asiento y que ella tiene los hombros un poco rotados hacia adelante y en consecuencia está un poco como encorvado, ¿no? hacia adelante. Quizás también por ese deseo de apoyar los codos para poder mantener la postura del pináculo, pero claramente no ofrece una imagen no verbal de seguridad y confianza. Bien, y ahora fijémonos en una expresión facial que es bastante reveladora. Sabemos que Pedro Sánchez es una persona que tiene expresiones faciales muy comedidas, tal vez por esa necesidad de no mostrar muchas vulnerabilidades ante los contrincantes, ya que últimamente pues la cosa está muy caliente y hay muchas agresiones verbales personales. Vamos a ver esta pequeña reacción.
Nos ha dicho que la primera semana de febrero, eso sería incluso antes de la mesa de negociación. Bien, la ponemos de nuevo. De febrero, eso sería incluso antes de la mesa de... Ahí tenemos ese apretón de labios. Cuando uno aprieta los labios de esa manera, puede estar conteniendo cierto disgusto o malestar hacia el tema que está escuchando, o en este caso, la pregunta que tiene que responder. Que, por cierto, no deja al entrevistador que la termine. De negociación, ¿qué ha cambiado en estos... Ahí lo vimos, dice, es lo que han pedido ellos, pero no ha dejado terminar la pregunta. Ese impulso que ya venía gestado de tener que responder, que defenderse, que dar una explicación justo antes de que termine de hacer la pregunta. Y ahora fijémonos en cómo termina el gesto con las dos manos. Estos tiempos. Bueno, lo que ha cambiado... Aquí tenemos a Pedro Sánchez con las dos manos apoyadas sobre las rodillas. Si nos fijamos, parece la típica postura de la persona que se va a levantar en ese momento, ¿no? Es como si se quisiera marchar, como si no quisiera estar presente en esta cuestión que realmente no le es nada cómoda y que le puede ocasionar muchos problemas. Seguimos ahora con el tema de Cataluña, pero vamos a fijarnos en las manifestaciones de Pedro Sánchez acerca de su posición respecto a los miembros de los partidos de la oposición. Fijémonos que está hablando del tema del acuerdo, un acuerdo sobre el cual no habla del contenido, no se moja, y cuando alguien no se quiere mojar sobre un tema, muchas veces lo que hace es hablar de otra cuestión, y eso es aquí lo que hace Pedro Sánchez. Empieza a hablar de los miembros de la oposición y su actitud. Recordemos que anteriormente Pedro Sánchez y los miembros del Partido Socialista han estado achacando a la oposición su carácter crispado, el mal tono, la falta de saber perder, bueno, los gestos feos que se han podido ver en estos meses y sobre todo en los últimos días. Y aquí es donde saca esa actitud que vemos negativa de los demás partidos para no hablar precisamente del contenido del acuerdo. Y vamos a fijarnos ahora en cuáles son esas manifestaciones que refería al principio sobre sus sentimientos acerca de la oposición. Creo que esa es la labor de la política y creo que en esa labor de la política tendrían que estar todos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que a la llamada del presidente de la Generalitat de Cataluña, en esa mesa de partidos políticos, no hayan acudido el Partido Popular y Ciudadanos? ¿Tiene sentido el que representantes de ciudadanos catalanes que sufren las consecuencias del bloqueo político y de esta crisis en Cataluña no defiendan sus intereses y no aporten su perspectiva para una solución que necesita Cataluña después de más de una década de crisis y de conflicto? Vamos a poner una repetición a cámara lenta de algunos fragmentos para que puedas ver algunas señales no verbales que son aquí muy interesantes. ¿No hayan acudido el Partido Popular y Ciudadanos? No hayan acudido el Partido Popular y Ciudadanos. En este momento el presidente del gobierno está hablando del Partido Popular y de Ciudadanos y está emitiendo una microexpresión, una expresión facial muy breve, muy intensa, que se corresponde con una emoción básica. En este caso es la emoción de desprecio. Si nos fijamos en la boca, vemos que la comisura izquierda del labio se está estirando hacia un lado mientras habla, emitiendo una emoción, emitiendo una señal que tiene que ver con el gesto de desprecio. Así. Esta microexpresión la vamos a ver en otras ocasiones. ¿Tiene sentido el que representantes de ciudadanos catalanes que sufren las consecuencias? Representantes de ciudadanos catalanes que sufren. Con esto ya nos ha quedado claro cuál es la emoción que se activa en Sánchez cuando habla de sus rivales políticos. Pero además de esta vamos a encontrar otra más. Vamos a fijarnos en este pequeño fragmento que ocurre justo a continuación de lo que acabamos de ver. Convencidos de que hay muchas cosas que nos unen, muchas más de las que nos separan. Ahora vamos a ponerlo a cámara lenta. De que hay muchas cosas que nos unen, muchas más de las que nos separan. Muchas más de las que nos separan. Ahí la tienes. Congelada se identifica mucho mejor y seguramente ya lo has hecho, ¿verdad? Se trata de la emoción de ira. Es una microexpresión asociada con el enfado, con el malestar, y es curioso que Pedro Sánchez la emita cuando está hablando de que hay muchas cosas más que nos unen de las que nos separan. Con esto cabe preguntarse, tal vez no sea que lo que separa a los políticos del escenario español sea algo más allá de las ideas. Y para terminar, vamos a ver ese momento en el que le preguntan a Pedro Sánchez sobre el tema de los presupuestos y sus posibles socios para aprobarlos. Vamos a verlo. Yo pido, en fin, que hagamos política útil, que dialoguemos, que lleguemos a consensos. ¿En el caso de los presupuestos cuenta con el apoyo de Esquerra para aprobarlos o cree que llegará a un pacto con la oposición? Bueno, nosotros vamos a pedir, lógicamente, el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias y vamos a tratar de hacer unos presupuestos que obedezcan a los 5 grandes ejes, las 5 grandes transformaciones que necesita nuestro país.
Bien, hemos visto aquí una expresión que no ha surgido en ningún otro momento en la entrevista. Vamos a verla un poco más despacio. Yo pido, en fin, que hagamos política útil, que dialoguemos, que ¿En el lleguemos caso a de los consensos. presupuestos cuenta con el apoyo de Esquerra para aprobarlos o cree que llegará a un pacto con la oposición? Bueno, nosotros vamos... Con la oposición. Bueno, nosotros vamos con la oposición. Voy a aprovechar este punto para darte un pequeño tip. Cuando estés observando a otra persona, fíjate en su lenguaje corporal no solamente cuando ella está hablando, sino también cuando está escuchando y procesando las palabras que está oyendo. Este es el caso de Pedro Sánchez cuando está escuchando la pregunta. Fíjate en esa expresión facial. ¿Qué te sugiere? Así es. Tristeza. Tristeza que podemos interpretar aquí por preocupación. Fíjate en los extremos interiores de las cejas, en cómo la comisura de los labios está un poquito arqueada hacia abajo, como la expresión del emoji de la tristeza. Y es justamente en ese momento en el cual está escuchando el tema de los presupuestos. ¿Tiene Pedro Sánchez todas consigo cuando está planteándose el tema de los presupuestos? ¿Tiene algún tipo de duda? Desde luego, en esta imagen no transmite ningún tipo de confianza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo que hemos visto te haya servido y te haya ayudado a comprender un poco más la importancia de la comunicación no verbal y cómo te puede ser de utilidad para tu vida personal y profesional. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y compártelo con alguna otra persona a la que le pueda ser de utilidad. Y si quieres saber más sobre comunicación no verbal, puedes visitar mi sitio web y seguirme en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.